Al día de hoy, no podemos imaginarnos una fiesta sin reggaetón. Pero, ¿sabían que alguna vez fue sinónimo de problemas hasta el punto de prohibirse en todo el mundo? ¿Qué? El reggaetón tuvo que atravesar por grandes retos y sin dudas superó todos esos obstáculos, poniendo a perrear a uno de sus mayores enemigos públicos y hasta salvó a todo un país y una generación. Todo esto como parte de su historia y evolución. Muchos de nosotros pensaríamos que se originó principalmente en Puerto Rico, pero lo que no muchos saben es que el reggaetón vino de Panamá en los años 80. Todavía no era conocido por su nombre, sino tan solo era reggae en español. Quien dio a conocer esta música a principios de los 90 fue un artista llamado El General, con temazos como Te ves buena, Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Muévelo, 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 qué sabrosa. y Tu Pum Pum, Mami, mami, no me van, mata tu pum pum. y que se convirtieron en las primeras piezas del éxito que sería el reggaetón. Pero esto era solo la mitad de su verdadero poder, ya que de forma paralela, el rap en español empezaba a ganar fuerza en Puerto Rico con la leyenda de Vico C. Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba, pues el viento a nuestra relación apreciaba. Y en Argentina, por Lía Kuriaki and the Valderrams. Cuando estas dos partes se unieron por primera vez en Puerto Rico, fue donde por fin se escuchó la palabra reggaetón en una de las canciones del joven Daddy Yankee. Empezando así como un género muy diferente al reggae en español. Y fue así como por el año 2000 estaríamos viendo nacer el reggaetón como un género musical oficial. Las primeras canciones que pudimos escuchar del reggaetón contaban con letras que hablaban sobre los problemas de violencia, sexo y drogas que experimentaban los jóvenes de esa época. Y si Pepe te agarra, te pone a gritar. El juidero, todo el mundo con Pepe, mira. Pero esto no siempre se mantuvo así, ya que se le dio un pequeño cambio para hacerlo sonar más alegre y romanticón. Y para lograr esto se le agregó pequeñas tonadas amistosas del género dembow. El dembow se le agregó poco a poco después de nacer y se convirtió en el arma más poderosa del reggaetón, agregando ese toquecito de tambor jamaiquino que todos los artistas de reggaetón empezaron a usar en el año 2000. Mismo año en el que el fenómeno explotó, dejando de ser algo underground para ser algo muy comercial, con artistas como Tego Calderón, Daddy Yankee y Don Omar. No quieres ver, cuéntale que te conocí bailando. Y fue así como el reggaetón fue ganando éxito tras éxito, gracias a estos artistas. Fue tanta su fama y aceptación que incluso tuvieron que organizar los niveles dentro del reggaetón, dividiéndose en los que hacían la letra, los cantantes, los MCs, que eran los que hacían las rimas, y los encargados de hacer los beats pegajosos, o sea, los productores. Y cada artista se iba encargando de agregar su marca, como cuando Calle 13 pasó del rap al reggaetón, por ahí del 2005. Atrévete, salte del closet. Ellos metieron instrumentos y sonidos de otros lugares como el Caribe o Wisin y Yandel, que en ese mismo año agregaron música electrónica a la fórmula del reggaetón. De esta época dorada del reggaetón llegaron grandes temas que todavía suenan hoy en día, como La Gasolina, Yo Soy Tu Gatita, Noche de Travesuras o Pobre Diabla, que conquistaron nuestros corazones con su dembow. Daddy Yankee tenía temas sencillos pero muy pegajosos, que lo hicieron un éxito global. Y Tego Calderón se había ganado a las personas con sus letras desde su primer disco en 2003. El trabajo de los dos comenzó a expandir el reggaetón por todo el mundo. Y a este dúo se le unió Calle 13 y sus éxitos, los que también ayudaron a que el reggaetón fuera mejor visto, cuando en 2006 ganaron 3 Grammys.
Y es que los dos miembros habían ido a la universidad y eran de clase media. Los críticos y audiencia más difícil aceptaron un poquito más el reggaetón e hizo que llegara a otros lados del planeta. Con las letras de Tego Calderón, la popularidad de Daddy Yankee y con la rebeldía de Calle 13, el reggaetón tenía todo para convertirse en una música nacional. Después de esos años de éxito, todos pensaríamos que el reggaetón siempre fue bien recibido, pero la fama y el éxito también traen consigo obstáculos muy difíciles de atravesar. Y fue en el 2007 cuando el reggaetón sufriría una de sus peores rachas, ya que todo el mundo tachó al género como algo inmoral y hasta satánico. Se criticó a los cantantes, a la música y obviamente a los que lo escuchaban. Las escuelas prohibieron la música, la vestimenta y hasta hicieron campañas políticas contra esto. Todos los exponentes tuvieron que mantenerse fuertes y firmes ante todas estas malas críticas, y que de hecho hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Pero lo que el mundo no sabía es que tanto hablar mal del reggaetón solo hizo que su éxito creciera, que estuviera en la boca de todo el mundo. Ivy Queen, una gran artista femenina del género, lo resumió en palabras muy simples: cuando le prohíbes algo a un muchacho, es cuando más va a querer saber. Y vaya que no se equivocó. Y es que uno de los grandes enemigos del reggaetón fue Belda González, una artista hecha política que de verdad peleó con uñas y dientes contra el reggaetón. Se hizo senadora y tachó al género de machista e inmoral y la causa de todos los males en los jóvenes. Pero finalmente ni ella pudo con el encanto del reggaetón y hasta terminó perreando en un concierto de los Bambinos. En el 2009, Wisin y Yandel marcan otro momento histórico en la vida del reggaetón, cuando fueron nominados en la categoría de Mejor Video de Música Pop para los premios MTV, los cuales no eran cualquier cosa. Significaba el pico de la fama del reggaetón, y también que los reggaetoneros podían estar al nivel de estrellas pop de alto nivel. Tan solo en esta categoría competían con Britney Spears, Beyoncé y Lady Gaga. El reggaetón entonces dejó de ser solo un género para volverse cultura. Tan solo en uno de sus países natales, como lo fue Puerto Rico, el gobierno tuvo que aceptarlo como un producto muy valioso. Y es que fue un grandísimo triunfo económico y para la cultura. Fue un fenómeno nacido en las calles que expuso las ideas de los jóvenes excluidos, y esto hasta ayudó a que el país se recuperara de la corrupción, gracias a los mensajes del reggaetón que fueron escuchados por todo el mundo. Entonces el reggaetón comenzó a ser esperanza, dejó de verse como una amenaza para los jóvenes y se convirtió en un arma muy poderosa de expresión. En 2010 el reggaetón dominó Colombia con el nacimiento de la carrera de J Balvin, mucho antes de sufrir una tremenda tiradera por parte de Residente. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Con el álbum de estudio Real, que pegó tan fuerte que se puso en el número 35 de las listas de Tropical Songs de los Billboards. Pero junto a J Balvin estaría apareciendo en Colombia un joven muy guapetón, Maluma, otro artista que se hizo mundialmente conocido y volvió a subir al estandarte después de Wisin y Yandel, ya que ellos compitieron con otras estrellas en los premios MTV. Y Maluma trabajó directamente con Madonna. Pitbull y Nicky Jam también se unieron al tren del reggaetón por el 2010, siendo el primero un genio de las producciones musicales, aunque ustedes no lo crean, y el segundo por las grandes colaboraciones que hizo y por su notable cambio físico. Literal, no tiene nada que ver con el Nicky Jam que conocemos hoy en día. En 2010 veríamos aparecer a una chica que se convertiría en todo un fenómeno. En ese entonces era una simple youtuber que hacía unos cuantos covers en inglés, con la idea de dedicarse a la música. Pero en 2012 se convirtió en Karol G, volviendo a poner en alto la representación de cantantes femeninas de reggaetón, como lo hizo Ivy Queen, y actualmente siendo la gran bichota y marcando historia con su himno Tusa. Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
En 2016, el reggaetón volvió a sonar a todo volumen con la ocasión de Ozuna. Quiero que tú repitas tu movimiento, bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Al que, si bien llevaba desde 2012 cantando, fue aquí cuando comenzó a tener más reconocimiento y su nombre fue visto en las listas del reggaetón. El año de 2016 significó el renacimiento del reggaetón, y es que saltó a la fama el mismísimo San Benito, o como mejor lo conocemos, el Conejo Malo. Bad Bunny comenzó subiendo sus proyectos a internet y fue descubierto por Arcángel. Este reggaetonero vio talento en el joven Benito, dándole la oportunidad de colaborar. Ya me acostumbré a clavarme esta puta de 3 en 3, yeah. Y así comenzó la historia del mesías del nuevo reggaetón. Y es que el Conejito Malo le dio al reggaetón nuevos aires, volviéndose un artista más flexible, y por eso el reggaetón comenzó a mezclarse con ruidos y géneros nuevos, tal y como lo hizo en sus inicios, lo que terminó por poner al reggaetón como un género completo, lejos de todas esas etiquetas que lo tachaban machista e inmoral, para verse más como música positiva. Recientemente hemos visto nacer muchos exponentes musicales, algunos con más éxito que otros, pero claro, la envidia siempre está en el juego, tal y como le pasó a Bella Cat con su reciente sencillo Gatita. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear. Y que sin duda sigue sonando a todo lo que da en los antros. Ya que conocen la historia del reggaetón, ¿qué creen que le espera este género en el futuro? Dejen sus respuestas en los comentarios.